Y más en estos días de tantas luchas espirituales, así como la iglesia tiene sus fiestas, el diablo tiene sus fiestas también. El testimonio de brujos convertidos, estas fiestas son fiestas importantes para el diablo, inclusive que hay sacrificios humanos. Y debemos estar en oración, hermano. Debemos levantarnos en oración, acostarnos en oración. Cuando usted esté andando en el día, vaya orando. Sí tenemos protección de Dios, pero no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Mucha gente que ignora y desestima a Satanás, e ignorando también recibe daño. Dice la Biblia, los simples pasan y reciben el daño. El que no cree en Dios es el simple. Pero los avisados somos nosotros los cristianos, ¿sí? Podemos ser guardados y protegidos. Ven el mal y se esconde, dice la Biblia. ¿Amén? Nosotros somos protegidos por el Señor. Quiero compartir en esta mañana el mensaje que el Señor me ha dado para la iglesia. Y se llama así: ¿quién es este? Simplemente eso. ¿Quién es este? Y vamos a ver dos frases que aparecen en la Biblia. ¿Se acuerda? ¿Quién dijo quién es este? David fue uno. ¿Y quién más dijo quién es este? O varios a la vez. Los discípulos, han leído la Biblia. Y vamos al libro del 1 de Samuel, capítulo 17. Una de las historias más conocidas. La historia de la Biblia que más me gusta es esta: David matando a Goliat, ¿sí? He predicado este texto 500.000 veces y voy a seguir 500.000 más si el Señor me da vida, ¿sí? Uno no se cansa de leer la palabra de Dios y tantas enseñanzas hay. Es una historia maravillosa que también refiere la victoria de la iglesia sobre los gigantes, ¿sí? Sobre esta humanidad. Esta es la historia de la iglesia, la historia de David y Goliat. La historia de la iglesia muchas veces disminuida, pero más poderosa que todo ejército, ¿amén? Más poderosa que todo gigante que se levanta. Pero no vamos a leer todo el pasaje, solamente vamos a detenernos en algunos versículos. Conocemos la historia: un jovencito que fue a llevar un poco de pan y queso a la guerra a sus hermanos. Solamente 3 de sus hermanos mayores de 20 años hacia arriba podían ir a la guerra. Y la Biblia habla de que los filisteos, hoy lo que es toda la franja de Gaza, enemigos acérrimos de Israel, estaban en guerra contra Israel por 40 días y nadie se animaba a pelear. Salían a la guerra, se ponían en posición, pero no peleaban porque había un gigante grandote llamado Goliat que amenazaba y todos le tenían miedo. Todo Israel habían sido guerreros de su juventud, pero a veces el temor llega a atraparnos de tal forma que aún lo conocido nos atemoriza. Aún lo conocido, lo que antes vencíamos, nos puede atemorizar. Y esto le pasó a Israel. Israel era gente de guerra, era gente de hazañas, tenía promesa: 1 de ustedes vencerá a 1000, 2 de ustedes vencerán a 10.000. Pero sin embargo, en el campo conocido tuvieron miedo, porque si nos dejamos estar en lo espiritual, en buscar a Dios, en leer la Biblia, aún lo conocido puede asustarnos. Aún podemos tener miedo de nuestra familia, de nuestro trabajo. Toda la vida trabajé acá, pero ahora empiezo a tener temor. Si descuidamos lo espiritual. Toda la vida viví en este barrio, pero ahora me da miedo entrar a mi propio barrio. Aún lo conocido puede atemorizarte si nos dejamos estar espiritualmente. Pero venimos en esta mañana para escuchar el mensaje de la palabra del Señor y motivarnos a orar, a leer la Biblia y a pelear contra gigantes. Amén. En el versículo 17 dice así, capítulo 17, versículo 17: y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado. ¿Qué sería? ¿Maní tostado? ¿Trigo tostado? ¿Qué le gusta? Era grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos, aleluya. ¿Cuánto les gusta el queso?
hablando con mi hermano, me dice, un tatarabuelo nuestro fue el primero que hizo queso acá en Uruguay. Aleluya, venimos de la familia Félix, ¿sí? De los suizos, ¿sí? Dice, un tal Félix fue el primero que hizo queso acá en Uruguay. No sé quién habrá hecho primero el queso en Israel, pero Isaí sabía hacer quesos y mandó a su hijo a llevarle queso a sus hermanos que estaban en la guerra. Versículo número 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga, el grano, los quesos, los panes, y cuando llegó preguntó por sus hermanos, porque ese era el mandado de Isaí, ve a ver cómo están tus hermanos y tráeme noticias de ellos. Preguntó si estaban bien, versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel? Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Hasta el rey tenía tanto miedo que prometió riquezas. El rey era un hombre de guerra. Dice David cuando murió Saúl y Jonatán, la espada de Saúl y Jonatán no volvía vacía, volvía atrás ya con un cuerpo muerto, ensangrentado. Pero en esta oportunidad el valiente Saúl tenía miedo y decidió pagar mucho dinero al que venciera al gigante. Fíjense cómo estaba atemorizado. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y aquí está la clave del mensaje. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Lo relajó todo David, ¿no? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¡Aleluya! Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. No le vaya a decir eso a su vecino, ¿eh? Pero sí dígale que tiene un Dios grande. ¿Puede decir amén? Un Dios poderoso. El Dios que ayudó a David es el Dios que nos ayuda a nosotros también en cada una de las circunstancias. Fíjense la palabra desafiante de David. ¿Quién es este? David era un niño, un adolescente, que había ido a llevar panes, queso y un poco de grano. El niño de los mandados, porque no tenía oportunidad todavía de portar un arma. No tenía la edad suficiente para estar entre la guerra. Solamente 3 de sus hermanos tenían la oportunidad de estar al servicio del rey Saúl. Y para Israel era un orgullo en aquel tiempo ser un guerrero. Ellos no eran siervos, sino que eran guerreros, ¿sí? Por lo tanto, estaban atemorizados en algo que ellos conocían. Conocían la guerra. Habían ganado muchísimas batallas. Históricamente Israel fue un pueblo de guerra. Desde el tiempo de Moisés, de Josué, vieron muchísimas batallas y ellos sabían estas historias. Sabían que Dios había dado una gran victoria a Josué, a Moisés, y sabían que Dios respaldaba a su pueblo, pero se habían enfriado tanto espiritualmente que ya lo conocido aún les asustaba. Ellos nunca tuvieron miedo de ninguna persona, de ningún ejército. Dios siempre les defendió. Ahora lo que necesitaban en este momento era un poco de valentía, porque Dios espera eso de nosotros. Cuando nosotros nos movemos, Dios se mueve, amén. Cuando nosotros damos el paso de fe, Dios se mueve. Pero sin embargo estaban aterrorizados.
Ninguno se atrevía a pelear contra Goliat. Y un niño que había ido a ver cómo estaban sus hermanos, él dijo, ¿qué pasa? David también conocía las historias de Israel. Conocía que Israel era gente de guerra, que Jehová de los ejércitos era varón poderoso, amén, que daba la victoria a su pueblo y que nunca iba a abandonar a su pueblo. Conocía la historia de Josué, que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Conocía que Josué había vencido a más de 30 reyes en Israel, en toda la tierra de Palestina. Y cuando llega David ahí se asombra, pero ¿cómo? ¿Están asustados? ¿Nadie va a salir a pelear con él? ¡Buah! Lo que es estar apartado y lejos de la contaminación. David vivía en el campo. No podía chusmear con nadie porque las ovejas no hablan, ¿sí? Hablaba con Dios. No tenía internet, no tenía redes sociales. No estaba enterado de nada de lo que pasaba entre Israel y los filisteos. ¿Cuándo se enteró? Cuando llegó. Pero él venía pensando, Israel es gente de guerra, Israel es gente de victoria, que tiene promesa. Y cuando vio esta escena se asombró y dijo, ¿qué pasa acá? ¿Nadie se anima a pelear con él? ¿Nadie va a salir a la batalla? Nuestra historia nos respalda. ¿Cuántas hazañas hay de hombres y mujeres valientes que vencieron? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Y este niño dijo, si nadie va, voy yo. ¡Aleluya! Y me encanta la frase de David. ¿Quién es este? Como diciendo, es un atrevido este Goliat, hablando en contra de nuestro Dios, hablando en contra del Dios de los escuadrones de Israel. ¡Aleluya! Del Dios viviente. David estaba seguro del Dios que tenía. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿tú estás seguro del Dios que tienes? ¿Confías de verdad que te puede ayudar, que te puede sacar? Tienes que tener la confianza de David. La historia sigue. Y se lo presentan a Saúl. Saúl le daba lo mismo que pelear a cualquiera. Él tenía tanto miedo que le dijeron, hay un niño que quiere pelear, tráiganlo, tráiganlo, tráiganlo. Cobardía, estaban escondidos. Saúl le dijo, mirá, no vas a poder contra él, porque él es hombre de guerra desde su juventud y tú todavía eres un niño. Pero David sabía en el Dios que confiaba, amén. En el versículo 37, David habla al rey Saúl diciendo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y todavía le sigue diciendo, ¿sí? Despectivamente. Este atrevido, este filisteo incircunciso, ¿sí? Al lunes cuando vayas al trabajo le vas a decir al patrón, filisteo, no. Usted le va a decir, tengo un Dios poderoso, no importa que me hagas la guerra. Tengo un Dios grande que me ayuda en toda situación, amén. Aleluya. No le vaya a decir filisteo incircunciso porque se queda sin trabajo, ¿eh? Pero háblenle del Dios que tiene. El Dios que es más poderoso que las riquezas, más poderoso que el humanismo, más poderoso que la enfermedad, más poderoso que los demonios, amén, más poderoso que Satanás. Ese es nuestro Dios, que todo gigante que se pueda levantar. Predíquele a su patrón, ore por él, predíquele a sus compañeros de trabajo, ore por ellos. David estaba allí para demostrar que Dios no había perdido poder, sino que seguía siendo el mismo que ayudó a José en Egipto, el mismo que ayudó a Moisés en medio del desierto y el mismo que había ayudado a Josué en toda la tierra de Canaán. Era el mismo Dios que estaba ahí enfrente de los filisteos. Lo que pasaba es que nadie se animaba a poder invocar a Dios y nadie se animaba a tener un paso de fe. Y es ahí cuando estamos en medio de circunstancias en que Dios nos está mirando si creemos en las cosas de este mundo o creemos en Él. Si creemos más en las herramientas de este mundo o creemos en Él. Israel estaba creyendo en su propio ejército y estaba atemorizado.
pero vi un niño que no estaba contaminado. Cuán importante es que estemos apartados para el Señor. Y tengamos filtros para las redes sociales. Tengamos filtros para las conversaciones con nuestros familiares. Tengamos un filtro para las conversaciones con la gente en el trabajo. Le digo, no escuche todas las conversaciones. Cuando va en un ómnibus, no escuche todas las conversaciones. Ponga música. Lea la Biblia. Mis oídos no pueden estar escuchando estas ordinarieces. Esto contamina. Esto apaga la fe. Busque estar guardado para Dios. Porque en el momento que usted va a actuar y Dios le va a dar oportunidades para actuar, usted tiene que estar con toda la fe, libre de contaminación. ¿Puede decir amén? Y David vivía apartado, alabando a Dios, tocando su arpa, hablando con las ovejas, haciendo salmos, inspirado. Y cuando llega al lugar de contaminación, él era el único que estaba libre. Si usted se mantiene en santidad, Dios lo va a usar. Si usted se mantiene con sus oídos cerrados al pecado, sus ojos cerrados al pecado, llegará el momento que la gente se va a asombrar del respaldo de Dios en tu vida. Porque Dios usa a la gente de santidad, Dios usa a la gente que está apartada, lejos de la contaminación de este mundo. Podemos vivir en este mundo y seguir siendo apartados. Decido no contaminarme con las cosas de este mundo. Como Daniel vivía en una de las peores épocas de contaminación espiritual. Pero él decidió en su corazón no contaminarse. Si yo decido, puedo hacerlo, puedo lograrlo. Amén. Y David, inocente para el resto, Saúl dijo, sos un niño, no vas a poder. Le pusieron la armadura, todo lo conocido. Y David le empieza a relatar y dijo, un poco más atrás dice, dice, tu siervo es pastor de ovejas. Y cuando venía un oso o un león, ¿se ha enfrentado usted alguna vez a un oso y un león? Estamos hablando de un niño, adolescente. Dice, nadie me defiende en el medio del campo. Cuando venía un oso o un león y arrebataba una de mis ovejas, yo salía tras él y lo hería. Y si se venía en contra de mí, yo lo agarraba de la quijada. ¿Usted sabe lo que es agarrar? No, no sabemos, ni nos imaginamos. Intente con el perro cuando llegue a casa. No. Un león es mucho más grande que cualquier perro. Lo agarraba de la quijada. Y cuando abre la quijada puede desnucar al león o al oso. Como se terminó este micrófono, así se terminaba el oso y el león. ¡Aleluya! Seguimos igual. Pero la palabra del Señor nos habla de que David estaba concentrado en lo que él iba a hacer. Y estaba seguro. Gracias, amor. Hay muchas personas, ayer compartíamos en el Minuto Oasis, hay muchas personas negativas a nuestro alrededor, que no tienen a Dios. Y van a querer contaminar tu fe, distraerte. No escuches las palabras necias. No escuches las palabras negativas. Y algunos quizás no lo hagan con maldad, simplemente dicen lo que viven. Hay gente que vive en aflicción, en amargura, en desazón, en desesperanza, y simplemente repite lo que está en su corazón. Pero no escuches esas cosas, escucha la voz de Dios, porque tú y yo todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, amén. Y tú y yo somos la luz de este mundo, y somos la esperanza para esta tierra, porque usted tiene la palabra de Dios. No tenemos que esperar nada de este mundo. Nosotros tenemos la esperanza y somos la solución. Como Iván es la solución. Aleluya. Gracias, Iván. Servicial este hombre. Y vamos a leer el versículo número 45, porque ahí se desenlaza la historia. David finalmente va a pelear con el gigante Goliat. Si leemos esta historia no podemos dejar de leer este pedacito. Entonces dijo David al filisteo, frente a frente, face to face: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! Seguía enojado David, ¿no? Seguía confiado en el Dios que tenía. David no podía creer que Israel no saliera a la guerra.
No le daba la ecuación. Pero ¿cómo es que nadie? ¿Y mis hermanos no se animan a pelear? ¿Y el rey no se anima a pelear? Somos el escuadrón del Dios vivo. La historia lo dice. ¿Cómo es que nadie se anima a pelear? Y este es el tiempo que tú te levantes en tu familia. Si nadie tiene fe, que tú te levantes. ¿Cómo es que no creemos? Toda nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado a creer. Vamos a seguir creyendo, amén. Aunque no veamos solución, vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir congregándonos, vamos a seguir buscando del Señor. No importa lo que pase ni lo que diga el resto del mundo. Vamos a creer en la palabra del Señor. Si Dios me dijo que un día voy a sanar, voy a sanar. Si Dios me dijo que mi familia se va a convertir, se va a convertir. Y escuche a Dios, no escuche al mundo. El mundo está contaminado. La gente está contaminada. Pero Dios es poderoso, amén. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, armas humanas. Y él no dijo, yo vengo a ti con una honda y una piedra que le saqué filo que no sabes lo que es. No, él dijo, yo vengo a ti con armas espirituales. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. No vengo solo, aleluya, vengo con Dios. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, cantábamos recién, amén. A quien tú has provocado. O sea, no provocó a Israel. No me estás provocando a mí, estás provocando a Dios. Aleluya. El que se mete contigo se mete con Dios. Y él dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Aleluya. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación, ahora le hablaba Israel, toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Tremendo sermón le dio al pueblo de Israel, ¿no? Un niño. Y la Biblia dice en el versículo 48 que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo. Conocemos la historia. Pero quiero ir al final. Cuando David vence al filisteo, le corta la cabeza con la misma espada de Goliat, y levanta la cabeza de Goliat para sacar una buena selfie. A la altura de su cabeza, ¿sí? Sonreí Goliat. Él dice que no soltó la cabeza, la llevaba como el trofeo. Y cuando Saúl vio esto, se sorprendió. Quedó atónito. Y vamos a esos versículos. Versículo 55. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, ¿vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo. No soltaba la cabeza ni a palo, ¿no? En su mano. Y él le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién es hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Maravilloso David. Corazón perfecto David. Y quiero decirte esto, cuando tú te atrevas a hablarle al gigante, ¿quién es este? ¿Quién es este atrevido que viene a enfrentar a Dios? Porque no me está enfrentando a mí, está enfrentando a Dios. ¿Quién es esta droga atrevida que viene a enfrentar a mi familia? Porque no me está enfrentando a mí, está enfrentando a Dios, está provocando a Dios. ¿Quién es esta deuda que no me está enfrentando a mí, está enfrentando al que es dueño de las riquezas, del oro y de la plata? ¿Quién es esta dificultad que no está provocando mi vida ni mi familia, está provocando a Dios? Cuando tú le hables a la circunstancia, Dios te dará gran victoria. Y la gente después dirá de ti, ¿quién es esta mujer? Mirá. Porque
David dijo, ¿quién es este? Desafiando. Pero después viene la palabra de admiración. Saúl dijo, ¿quién es este muchacho? ¿Quién es este que venció al gigante? Y vamos a quedarnos con esta frase porque vamos a ir a Marcos, capítulo 4, versículo 35. Esto también dijeron de Jesús. Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el último versículo dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? El Señor no estaba delirando como cuando nosotros nos levantamos de recién, ¿no? Te levantás dormido y a veces decís cualquier cosa, ¿no? Recién estaba durmiendo el Señor, lo despertaron de repente. Y le dijo al viento, ¡calla! Nunca habían escuchado tal palabra los discípulos. Y le dijo al mar, ¡enmudece! ¡Quédate quieto! El que había creado todavía tiene poder sobre la naturaleza. Amén. Nosotros no, pero en el nombre de Jesús sí podemos. El Señor es dueño del hombre, pero es dueño del viento, del mar, del granizo, del sol. ¡Aleluya! El Salmo 121 dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él sigue siendo más poderoso que la naturaleza. Ningún hombre puede detener la lluvia. Tiene que refugiarse bajo algo, porque no puede, ninguno que tenga dinero o que tenga fama puede dominar la lluvia, ni el viento, ni el granizo. Pero aquel que es nuestro Dios, sí, amén, tiene poder para mandar al viento que calle y al mar que enmudezca. Y ahí los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hemos escuchado de Elías, tremendo profeta. Escuchamos de Moisés, tremendo profeta. Pero nunca habíamos escuchado que alguien mandara callar el mar y la tempestad. ¿Quién es este? Dijeron los discípulos. Y te aseguro que cuando tú te levantes para enfrentar gigantes y enfrentar tormentas, el mundo, aunque te conoce, va a decir, ¿quién es este? ¿Y esta mujer quién es? Y esta esposa creí que la conocía, pero está transformada. Desde que recibió el bautismo del Espíritu Santo, no para de mandar al viento que se calle. ¡Aleluya! A ver, ¿alguna dama que diga amén? Claro que sí. Y este hombre está distinto, ¿eh? Antes pasaba de copa en copa, se tomaba hasta las decisiones, pero ahora se toma todo lo que viene de la palabra, toda palabra que escucha en el púlpito la toma y dice es mía, aleluya. Cuando pasa al altar toma todo lo que viene del Espíritu Santo, aleluya. Es un hombre cambiado, transformado. ¿Quién es este? Yo lo conocía, hice escuela, liceo con él, pero ahora lo desconozco, no sé quién es. ¿Quién es? Lleno del Espíritu Santo, tú vas a cambiar, tú vas a ser distinto. Y este es el tiempo que te levantes. Como David le habló al gigante, tú tienes que hablarle a la circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia que está en contra tuyo? Jesús le habló al mar y le habló al viento. No importa que no tenga oído la circunstancia, háblele de parte de Dios. En el nombre de Jesús te digo, droga, fuera de mi casa. En el nombre de Jesús te digo, pecado, fuera de mi casa. En el nombre de Jesús te digo, macumba, hechicería, fuera de mi barrio, fuera de mi barrio. En el nombre de Jesús, háblele a la circunstancia, al problema, deuda. Agarre la tarjeta, como dice el pastor Hugo, ¿no? Y háblale, tarjeta, no me vas a gobernar, en el nombre de Jesús, ¿sí? De cancelo toda deuda, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a estar a cuentas, en el nombre de Jesús. Háblele. Aunque la gente le diga, está loco, este va a la iglesia, habla con las paredes, habla con los pajaritos, habla con los problemas.
Diga que está, dejen nomás que hablen, porque después van a decir, ¿y quién es este? ¿A quién contraté para hacer la casa? Hablaba con las paredes, hablaba con el andamio, pero Dios lo respalda de forma sobrenatural. ¡Aleluya! Háblale al gigante. El gigante amenazaba a Israel, pero David amenazó al gigante en el nombre de Jehová. Es tiempo que te levantes a amenazar lo que te está amenazando a ti. Es tiempo de que te levantes a amenazar lo que está amenazando tu familia, tu barrio y la iglesia. ¿Cuál es la amenaza que viene contra ti? ¿Qué es aquello que hace tiempo que viene gritando contra ti? Es tiempo que tú te levantes y levantes tu voz y enfrentes ese problema, esa dificultad. Huyendo no vas a solucionar nada. No se puede huir de los problemas y solucionarlos. Necesitamos enfrentar los problemas y las dificultades y hablarle de parte de Dios. Te voy a vencer. Circunstancia, quizás con una persona, quizás con una familia. Circunstancia, te voy a vencer en el nombre de Jesús. Y vas a salir victorioso. Y luego la gente va a decir, pero ¿quién es esta mujer? ¿Quién es este hombre? Averígüenme, dijo Saúl. Vení, Abner, el capitán de su ejército. Vení. ¿Quién es este niño que trae la cabeza del gigante? ¡Aleluya! Y te van a decir, Nicolás, ¿quién es este? ¡Aleluya! Eliana, ¿quién es esta? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere usarnos. Ayer estuvimos compartiendo un retiro de escuela bíblica. Más de 20 maestros. Nos asombró el plantel. La iglesia del Cerrito, un lugar de retiro espiritual, la iglesia del Cerrito de la Victoria. Y había un hambre de Dios tremendo. Tiempo maravilloso pasamos anoche. Aleluya, escuchaban las lenguas por todos lados. Hermanas grandes que hacen kilómetros. La iglesia tiene 4 anexos, 4 lugares, puntos de predicación de escuela bíblica. Y hacen kilómetros en ómnibus. Y vuelven a veces a las 11 de la noche. ¿Sí? Porque se quedan hablando con los niños, con los padres, para atender un anexo de escuela bíblica. Y uno dice, hace más de 20 años que trabajo con la pastora. Gloria a Dios. Y estaban hambrientas del Espíritu Santo, jóvenes y hermanas mayores, y habían 3 varones también. Fue un tiempo espectacular. El congreso o el retiro de ellos se llamaba encendidos y guiados por el Espíritu Santo. Y quiero decirte esto, hay muchas iglesias que están orando por un avivamiento. Hay muchas iglesias que están en búsqueda del Espíritu Santo. Y este es el tiempo para Uruguay, ¿sí? Le guste al diablo o no le guste, este es el tiempo para Uruguay. Le guste al humanismo o no le guste, este es el tiempo para Uruguay, amén. Y tienes que levantarte y hablarle al humanismo. Estás vencido en el nombre de Jesús. Tienes que hablarle, ¿sí?, a las religiones extrañas de nuestro país. En el nombre de Jesús estás vencido, porque más puede Dios, amén. Más puede Dios que Satanás, más puede Dios que los demonios. Y tienes que hablarle a las circunstancias, ¿sí? Tienes que hablarle en el nombre de Jesús a la enfermedad, ¿sí? ¿Quién eres tú? El Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de la iglesia te va a vencer. Enfermedad, en el nombre de Jesús oro, huye fuera de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Aleluya. El día viernes estuvimos en lo que es el Palacio Legislativo, muchos de nosotros, un tiempo precioso, histórico para nuestro país. Estamos queriendo ver si se puede lograr esto, hacer todos los años. Habían miles de personas en el mismo lugar donde gente estaba invocando demonios, en el mismo lugar donde se estaban mostrando inmoralidades. En ese mismo lugar estaba la iglesia presente, aleluya, para adorar a Dios. Se nos ponía la piel de gallina, hermano, escuchábamos gente de todas las iglesias. La mayoría no la conocíamos, pero sabíamos que teníamos el mismo espíritu, el mismo Dios, amén. Un ejército se había levantado ahí en ese lugar, cantando el Señor. Cantan ángeles, esa canción fue espectacular. ¿Y sabe qué? Todos se la saben, ¿sí? ¡Aleluya! Y de repente la música paró y no salía más y empezaron a cantar, ¡ay, victoria! A capela.
Y el palacio legislativo y todos los bichos que había ahí arriba estaban escuchando: hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo jamás vencer, porque hay victoria. Si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria. Si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y cuando digo bicho, muchas estatuas que están ahí que tienen símbolos masones, indígenas, que tienen toda una tradición espiritual diabólica, pactos demoníacos, pero que más puede la iglesia en el nombre de Jesús. Varios han estado ahí haciendo otras cosas en contra de Dios, pero lo que no saben es que Dios es más poderoso. Lo que hizo la iglesia va a tener más resultado que todo lo que ha hecho el diablo en ese lugar. Una oportunidad para adorar al Dios vivo y proclamar que Dios es Dios de esta tierra, de esta nación. Dios es Dios de las naciones. Amén. Y Él sigue vivo, Él sigue mirando. Y clamamos y oramos ahí, proclamamos un mover de Dios, un cambio en nuestra nación espiritualmente. No se honró a ningún político, no se honró a ningún pastor, ninguna denominación. Simplemente se honró a Jesucristo. Amén. El Señor de señores y Rey de reyes. Y pudimos saludarnos y abrazarnos con gente que no conocíamos, pero sentíamos que éramos de la misma familia de la fe en Jesucristo. Y vamos por más, amén. Vamos a conquistar nuestra tierra en el nombre de Jesús, enfrentando todo gigante y haciéndole frente a toda tormenta. Si no hay dificultades, no tiene gracia el Evangelio, hermano, ¿sí? El disfrute del Evangelio es que podemos vencer todo problema y toda dificultad y demostrarle al mundo que Dios es mayor, amén. Que no tenemos temor, que seguimos confiando en el Señor, aleluya. Aunque se traspasen los montes a la mar, aleluya. Aunque la tierra tiemble, decía el salmista, seguiremos confiando, amén. Seguiremos confiando en nuestro Dios y en nuestro Señor. Oramos en esta mañana. Señor, nuestra confianza está en ti. Como David confiaba en Jehová de los ejércitos, así confiamos nosotros en nuestro Salvador. Como Jesús le habló al viento y al mar y los discípulos dijeron: ¿quién es este? Este es el tiempo para que la iglesia se levante en el nombre de Jesús, aleluya, para hacer callar toda obra maliciosa, para hacer callar toda inmoralidad, para hacer callar toda obra del infierno, para hacer callar toda obra demoníaca. Háblale a la circunstancia, háblale al problema, háblale a la dificultad, y el mundo dirá de ti: ¿quién es este? ¿Quién es esta? ¿Quién es este joven? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer que habla y las cosas suceden? Aleluya, que abre su boca y el mundo es conmovido por el poder de Dios. Es el tiempo que empieces a hablar públicamente en tu trabajo. Es el tiempo que empieces a hablar públicamente en el lugar de estudio. Es el tiempo que empieces a hablar públicamente en las reuniones familiares. Es el tiempo que empieces a hablar públicamente aún en las reuniones barriales. No importa que el mundo diga lo que quiera decir, tú pronuncia la palabra y de repente algo sucederá. Tú habla de parte de Dios y de repente algo sucederá, porque el poder de Dios es más grande, aleluya. El poder de Dios es más grande, aleluya. Quedamos un tiempo maravilloso de buenas noticias y Dios quiere ayudarnos. Dice Hebreos capítulo 2, testificando juntamente Dios con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu. Dios quiere testificar contigo. Levántate y haz la tarea. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En tu corazón yo quiero habitar, en intimidad te quiero adorar.